estamos sentados. Y vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Lucas. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 14. Capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, comenzando del versículo 16 hasta llegar al versículo 24. Aquí, hermanos, en este pasaje que acabo de citar, nos encontramos una de las grandes parábolas que Jesús enseñó en su ministerio. Quiero recordarles que la forma tradicional en la cual Jesús habitualmente enseñaba el reino de los cielos era mediante el uso de las parábolas. La enseñanza mediante la parábola era un método didáctico muy utilizado en el tiempo de Jesús. Los grandes maestros, los grandes rabinos utilizaban este método. Y Jesús no nada más lo usó, Jesús lo perfeccionó. De tal manera que la gente se sintió identificada con esta manera de enseñanza a través del ministerio de Jesucristo. De hecho, Marcos capítulo 4, 33 y 34 dice que con muchas tales parábolas les enseñaba el reino de los cielos, según la capacidad que la gente tenía de escuchar. Y ahí mismo se dice que sin parábolas no les enseñaba, no les hablaba, pero a sus discípulos abiertamente les declaraba los misterios del reino de Dios. El propósito de Jesús mediante el uso de estas parábolas básicamente era revelar el reino de los cielos, la salvación eterna, la vida eterna mediante su Hijo. Sea bendito el nombre del Señor. Y en cada una de estas parábolas, lo que Jesús trata de hacer es un llamado para que todos los hombres puedan estar preparados y sepan de qué manera poder entrar a la vida eterna y obtener la salvación eterna para sus vidas. Y aquí, hermanos, en Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24, nos encontramos con esta parábola muy conocida. Una parábola que tradicionalmente conocemos y llamamos como la parábola de la gran cena. Es una de las grandes parábolas que Jesús habló por el trasfondo, por la enseñanza, por el contexto de lo que el Señor trataba de enseñar a través de esta parábola. Yo quiero, hermanos, en vez de dar lectura a toda la parábola, a mí me gustaría que hiciéramos algo diferente. Me gustaría que desmenuzáramos versículo por versículo, que fuéramos estudiando cada uno de estos versículos para poder llegar a entender de una manera clara y concreta qué es lo que Jesús trataba de enseñar a través de esta parábola. Así que quiero pedirles que por favor mantengan su Biblia abierta en este pasaje de Lucas 14, 16. Y si tuvieras una pluma a tu alcance, yo creo que sería muy bueno, muy conveniente que tú pudieras tomar alguna que otra anotación que te sirva para el futuro. En esta parábola en particular, quiero que sepan, hermanos, que encontramos dos enseñanzas fundamentales. La primera enseñanza es una enseñanza profética que apunta hacia el pasado. La segunda enseñanza de esta parábola es una enseñanza espiritual que apunta hacia el futuro. Una doble enseñanza tiene como propósito esta parábola. Y te voy a explicar cuál es la diferencia entre la enseñanza profética y la enseñanza espiritual. En un sentido profético,
Lo que el Señor está haciendo aquí a través de esta palabra es hablar acerca de aquellos grandes profetas que a lo largo de todo el Antiguo Testamento fueron usados por Dios de manera poderosa para poder invitar a la nación hebrea, al pueblo judío, a caminar y a vivir de la mano con Dios. A través de esta parábola lo que podemos ver es que el rechazo de la nación judía al propósito, al plan y al proyecto de Dios para ellos abrió la puerta para la salvación al mundo gentil. Esta parábola, hermano, tiene una connotación directa con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. O sea, el rechazo del pueblo judío, lo que hizo, hermano, fue abrir la puerta para la salvación del mundo gentil, o sea, para todos nosotros. Fíjate cómo lo dijo el apóstol Pablo. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol Pablo habla precisamente de esto. Y el apóstol Pablo dice que antes nosotros los gentiles no éramos hijos, no éramos parte del proyecto de Dios que Él tenía para con la nación hebrea. En aquel tiempo, hermanos, no éramos parte del plan de Dios. Pero ahora, dice Pablo, a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, hemos sido hechos ya hijos por adopción. De tal manera que ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Mira lo que Pablo añade en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19. Pablo dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel. No éramos parte del pueblo de Dios y extranjeros a los pactos de la promesa. Esas promesas de Dios no eran para nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esto es lo que nos enseña esta parábola. En un sentido profético, el rechazo del pueblo judío abrió la puerta para que nosotros pudiéramos acceder a la salvación de Dios. Ahora, en un sentido espiritual, ¿con qué se compara la gran cena en esta parábola? Yo quiero decirles que la gran cena se compara con la palabra de Dios y se compara con la salvación eterna. ¿Y por qué comparamos la gran cena con la palabra y con la salvación? Te lo voy a explicar. En Mateo capítulo 4, versículo 4, la Biblia llama a la palabra pan. Se le llama pan a la palabra de Dios. En 1 Corintios 3:2 se le llama leche y viandas. En el Salmo 19, verso 8 y verso 10 se le llama miel a la palabra de Dios. En Gálatas 5:22 a la salvación se le llama fruto. Y en Juan 4, 13 y 14 se le llama agua viva. Yo quiero que imagines una gran cena, un gran banquete con todo tipo de comida. Hay viandas, hay leche, hay pan, hay vino, hay mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, hermano, representa la salvación que Dios tiene preparada para todos los hombres. Representa a la palabra
de Dios. En el Salmo número 36, versículo número 8, el salmista dice lo siguiente: embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En el Salmo 16, verso 11 dice: hay delicias a tu diestra. En este sentido, hermano, la gran cena representa, espiritualmente hablando, la salvación eterna de Dios para la humanidad. Muy bien, una vez dicho esto, quiero que entremos y analicemos detalladamente esta parábola, comenzando del versículo 16. El versículo 16 dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Yo quiero subrayar, hermano, que lo primero que es evidente en este versículo 16 es que un hombre de gran relevancia organizó una gran cena, un gran banquete. Tenemos que entender que no era cualquier hombre el que organizó esta cena, y que no era cualquier cena. No era una reunión informal, no era un convivio, no era un ambigú, no era café con pan, no. Dice la Biblia que este hombre, que era un hombre importante, un gran personaje, hizo una gran cena, y luego añade: y convidó a muchos. Cuando la Biblia dice a muchos, no está hablando de 30, no está hablando de 50 ni de 100. Está hablando de cientos y cientos y cientos de personas. Tenemos que entender que el hombre de esta parábola representa a Dios. Es un hombre de gran importancia porque representa a Dios. Esta gran cena que organizó este gran hombre representa la salvación eterna en el reino de Dios. Cuando la Biblia dice convidó a muchos, lo que podemos ver aquí, hermano, es la magnitud del gran amor de Dios para con todos los hombres. Lo dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo hablaba sobre esto y decía: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La magnitud del amor de Dios, cómo el amor de Dios se extiende para con toda la humanidad. Déjenme mencionarles algo que era parte de la costumbre hebrea en el tiempo bíblico. Yo quiero que sepan, hermanos, que cuando se celebraba el compromiso matrimonial entre los novios, porque esta parábola bien se puede referir a un banquete de bodas, según el contexto de lo que dice Lucas capítulo 14, podemos sobreentender que se trata de un banquete de bodas. La costumbre hebrea decía que cuando se celebraba el compromiso matrimonial entre los novios, lo que hoy llamamos la pedida de mano, que en aquel tiempo no era la pedida de mano, era el desposamiento, ¿verdad? Los novios quedaban desposados a partir de ese compromiso. Por eso ustedes pueden leer cuando la Biblia dice de María que estaba desposada con José. No estaban casados, pero había un compromiso ya formal de matrimonio entre José y María. Bueno, yo quiero que sepan que desde el momento mismo en que se celebraba el compromiso matrimonial, la pedida de mano, y se fijaba la fecha de la boda, del banquete, de la celebración, inmediatamente el padre de familia mandaba la
las invitaciones a todas aquellas personas que los novios deseaban estuvieran con ellos el día más importante de su vida. Yo quiero, hermano, recalcar una cosa. Entre el compromiso matrimonial, la pedida de mano, y la celebración de la boda, generalmente había un lapso de tiempo bastante pronunciado, bastante marcado. Por lo general, transcurría alrededor de un año entre la pedida de mano y la celebración de la boda. Entonces, noten ustedes lo que ellos hacían. Desde el momento del compromiso, inmediatamente mandaban las invitaciones con un año de anticipación. Hoy en día no pasa así, ¿verdad? Las invitaciones generalmente las mandan 15 días antes, porque los novios dicen, si la mandamos con más tiempo se les va a olvidar. Así que cuando ya está cercana la fecha, mandan hoy las invitaciones. En el tiempo antiguo no era así. Por eso dice, este hombre organizó una gran cena, organizó un banquete y luego dice, convidó a muchos. Inmediatamente invitó a toda esta gente que fue convidada a esta gran cena. Cuando entramos al verso 17, lo primero que encontramos aquí, hermanos, lo primero que encontramos es que ya transcurrió un lapso de tiempo. Porque el verso 17 comienza diciendo, y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Hay un lapso de tiempo entre el versículo 16 y el versículo 17. Cuando este señor, padre de familia, el padre del novio, organizó esta gran cena, automáticamente mandó las invitaciones. Y a partir del verso 17, cuando la ceremonia ya estaba a la puerta, tomó a sus siervos y mandó recordarles a todos los que ya habían sido invitados que la ceremonia estaba ya a punto de realizarse. El verso 16 nos habla de la invitación. El verso 17 es un recordatorio que se les mandaba a cada uno de los que habían sido convidados. Se les recordaba y se les decía, ya falta poco y estamos a unos días para celebrar la gran cena, esta gran celebración. Esta palabra que encontramos aquí, porque yo creo que hay palabras que hay que subrayar. Un hombre, una gran cena, convidó a muchos, etc. Hay muchas palabras que hay que subrayar. Yo las tengo subrayadas en mi Biblia. Y en el verso 17 mandó a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. ¿Qué nos demuestra esta palabra? Venid. Nos demuestra cómo Jesús y la Biblia, hasta el sol de hoy, siguen haciendo una invitación constante, una invitación permanente para que todo ser humano venga y entre a la salvación que Dios tiene preparada a través del sacrificio de Jesús. Y así como el hombre representa a Dios, yo quiero preguntarles, el siervo de esta parábola, ¿a quién representa? El hombre de esta parábola representa a Dios. Quiero que sepan que el siervo de esta palabra representa a todo aquel que predica la palabra de Dios y que de una manera incansable hace una invitación constante, una invitación permanente de venir a Cristo para poder obtener salvación y perdón de pecados. Por eso dice, venid, que ya está todo preparado. Yo creo, hermano, que estas palabras son un eco
de las últimas palabras de Jesús en la cruz. En Juan capítulo 19, verso 30, encontramos a Jesús exclamando en la cruz y diciendo: consumado es. ¿Qué significa? Tal como dice el verso número 17, ya todo está preparado. Lo que Cristo estaba diciendo en la cruz era exactamente lo mismo que esta parábola. Venid, el precio ya fue pagado, el sacrificio fue consumido, la sangre fue derramada y el acceso está abierto a la salvación y a la vida eterna de nuestro Padre Celestial. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! Esta parábola es fascinante. La enseñanza de esta parábola es asombrosa. Y a partir del verso 18, comenzando del verso número 18, comenzamos a ver, hermanos, la respuesta de todos aquellos que fueron convidados con un año de anticipación a esta gran celebración. Reitero una vez más, todos los convidados habían sido invitados con un año de anticipación. Y justo cuando la ceremonia estaba próxima a realizarse, recibieron un recordatorio: venid, que ya está todo preparado. Y a partir del verso 18 puedes encontrar aquí la respuesta de todos los convidados a esta cena. Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Gloria a Dios, aleluya. El Señor en esta parábola nada más nos está presentando 3 ejemplos. Pero hay un dicho que dice que con un botón basta de muestra, ¿verdad? Jesús nos está presentando 3. Sin embargo, hay algo que yo quiero subrayar. Verso 18, la Biblia dice: y todos a una. O sea, no fueron 3, no fueron 10, no fueron 100 los que se excusaron, fueron todos los convidados. Y recuerden lo que dice el verso 16: convidó a muchos. Está hablando de cientos o incluso de miles de invitados. No era un grupito, no, eran muchos, una multitud. Y aquí dice, hermano, que todos a una, todos a la misma vez, todos a la misma voz comenzaron a excusarse. Yo quiero aclarar, porque no quiero que quede la más mínima duda al respecto. Quiero decirles, hermanos, que por lo general una excusa casi siempre es una mentira. Lo repito, por lo general una excusa casi siempre es una mentira. Todos ellos comenzaron a mentir. Todos ellos comenzaron a presentar excusas ridículas, pero la verdad era que no querían asistir a esa boda. No les importaba la invitación que habían recibido para poder asistir a esta gran celebración. No les importaba. Yo creo, hermano, que aquí podemos aprender algo importante. De la misma manera, hasta el día de hoy, la gente no se cansa de excusarse delante de Dios frente a la salvación. Hay gente que lleva 20 años escuchando el Evangelio. Tú mismo le has predicado a familiares, amigos, vecinos, compañeros el Evangelio por años. ¿Y cuál ha sido la respuesta de esa gente? Excusas. ¿Qué es lo que te han dicho? Hermano, en cualquier ratito voy a tu iglesia.
Y eso te lo han dicho siempre, ¿verdad? Y la realidad es que hasta el sol de hoy nunca se han parado por aquí. Hay gente que te dice, no, ahora sí, el domingo ahí me vas a ver contigo. Ya pasaron 20 años y no han llegado. ¿Saben por qué? Porque son excusas. La gente no se cansa de presentar excusas. En cualquier ratito te voy a dar la sorpresa y me voy a convertir. En cualquier ratito voy a dejar el mundo y me voy a meter a la iglesia. 20 años y todavía no pasa. ¿Por qué? Porque son excusas. La gente invitada comenzó a excusarse y todos se excusaron a base de puras mentiras. Y algo todavía más increíble, hermanos, porque cuando lo vemos desde este punto de vista y decimos es que la gente no se cansa de excusarse delante de Dios para no entregar su vida a Cristo, para no venir a la iglesia, etcétera, nosotros podemos decir que tremenda es la gente del mundo. Pero no te sorprendas tan rápido. Incluso como cristianos, escúchenme, incluso como cristianos, yo pregunto, ¿cuántas veces no nos hemos excusado delante de Dios a base de mentiras? Para no obedecerle, para no servirle, para no consagrarnos, para no congregarnos, etcétera. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos en algún momento nos hemos excusado delante de Dios a base de mentiras. Hay ocasiones que la iglesia, y hablo de cualquier iglesia, hay ocasiones que la iglesia tiene un proyecto de evangelización en toda la ciudad. Y el pastor motiva y anima a los líderes, a la iglesia. Vamos a salir y vamos a tocar casa por casa, llevar literatura, predicar en las plazas. Tienen todo un proyecto bien concreto de evangelización. No falta la hermanita que a media semana le habla al pastor y le dice: pastor, yo estaba bien emocionada con este proyecto. Yo quería ir, yo quería participar, pero no voy a poder. Es que tengo 5 chamacos y no puedo. Se me complica. Y el pastor le dice: no se preocupe, hermana, le entiendo. Mentiras. Mentiras. ¿Por qué digo que es mentira? Porque si se tratara de un convivio con abundante comida, no nada más jalaría a los 5 chamacos, se traería a los sobrinos, a los nietos, a los bisnietos, a los vecinitos, a la abuela, a la bisabuela, a toda la parentela traería a la iglesia si se tratara de un convivio. Mentiras. Las excusas generalmente son mentiras. No falta el hermano que de repente llame al pastor y le diga: pastor, ¿sabe qué? He tenido una semana muy complicada, no me va a ser posible llegar el domingo a la iglesia. El pastor dice: bueno, el trabajo, los pendientes. Ok, hermano, no se preocupe, nos vemos el próximo domingo. Mentiras. Lo que pasa es que el domingo es la final del fútbol mexicano, América Cruz Azul. Y como son americanistas de hueso colorado, prefieren sacrificar el culto que sacrificar la final. Mentiras. Hay hermanitas que dicen: hermano, es que en verdad esta semana no me he sentido muy bien de salud, no creo poder ir el domingo. El pastor le dice: no, hermana, cuídese, mejor usted lo ve en línea. Mentira. Lo que pasa es que el domingo es la final de la novela favorita. Porque ya ven que ahora los finales de las novelas no son el viernes como hace años atrás, ahora son los domingos. ¿Verdad? Bien que saben. Ahora la final de la novela son los domingos y la hermana dice: no desperdicié 6 meses viendo la novela como para no ver el final. Mejor no voy a la iglesia. Excusas que no son otra cosa más que mentiras delante de Dios. Todos a una, dice la Biblia, todos a una, sin excepción de nadie, todos se excusaron con mentiras.
¿Qué fue lo que dijo el primero? Verso 18. Verso número 18. Todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Tronco de mentira. Tronco de mentira. ¿Qué hombre tan mentiroso? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Mentira. Yo quiero decirles que este hombre no compró nada. Eran mentiras, era una excusa. La realidad es que no le importaba la invitación. Nunca hizo planes. Desde el principio él sabía perfectamente bien que no quería ir a la celebración. Era una excusa. Era una mentira. Tal vez tú me digas, hermano Raúl, pero ¿por qué estás tan seguro que era una mentira? Te lo voy a comprobar. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes a lo largo de su vida han comprado algo importante? Una casa, un terreno, un rancho, un vehículo de agencia. Yo creo que muchos, ¿verdad? Hemos hecho algún tipo de transacción importante. Bueno, yo te pregunto, cuando tú compras algo, un terreno, un rancho, una casa, un carro, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo pagas o primero vas y lo ves? Lógico, ¿verdad? Primero vas, primero lo ves, primero revisas, primero analizas a ver si es correcto el precio, lo que vas a pagar por él. Y una vez que tú checas la condición del inmueble, suponiendo que es una hacienda, una casa, un rancho, tú ves la condición y entonces ya tú decides si aceptas o no aceptas esa cantidad que te están pidiendo. Qué curioso que este hombre lo hizo al revés. ¿No te parece ilógico? Este hombre primero pagó, primero compró sin ver. No había visto la hacienda. Él no sabía la condición en la cual se encontraba la hacienda. No sabía si estaba en ruinas. No sabía cuánto le iba a costar el mantenimiento de esa hacienda. Y aún así la compró. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Mentiras. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a suponer que si la compró a ciegas, que soltó el dinero, compró la hacienda, no la había visto. Vamos a suponer que es verdad. Yo pregunto, ¿quién va de noche? ¿Quién va de noche a ver algo que compró a ciegas? Y sobre todo en una época donde no había luz eléctrica, todo era con antorchas. ¿Te das cuenta? Porque estamos hablando de una gran cena, era en la noche, no era una gran comida, era una gran cena. Este hombre dijo, necesito ir a verla. Yo pregunto, ¿no puedo ir en la mañana? Porque a final de cuentas, los negocios se hacen en la mañana, ¿o no? Porque así tienes todo el día para resolver cualquier imprevisto. El papeleo, checar, revisar, ver, etcétera. Tienes todo el día. Los negocios no se hacen en la noche. Este hombre estaba mintiendo, no compró nada. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a suponer que sí. Este hombre era muy despistado, muy confiado, soltó el dinero, iba a ir en la noche a verla. Yo pregunto, ¿no se pudo haber esperado hasta el día siguiente? A final de cuentas ya lo había pagado, ya era de él. ¿Qué tanto iba a pasar si le decía al anterior dueño, aguántame, mañana te caigo temprano y la revisamos bien, porque hoy tengo un compromiso en la noche? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no compró la hacienda una semana antes, un día antes, un día después? Justo la noche de la boda. Eran mentiras. Porque simplemente no le interesaba la gran cena.
Este ejemplo, hermano, retrata perfectamente bien lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia: rechazar la invitación de Dios, rechazar el llamado de Dios para entrar a la salvación eterna, la vida eterna en su reino. Y en el verso 19 encontramos al segundo mentiroso. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Tronco de mentira también. Estos hombres, hermanos, estos hombres de estos versículos son ese tipo de mentirosos que hasta ellos se creen sus mentiras. Yo he conocido gente y he conocido cristianos que son mentirosos hasta la pared de enfrente. Tú sabes la verdad y tú sabes que están diciendo mentiras y te lo sostienen. He conocido personas que hasta dicen: le pongo mi mano sobre la Biblia y se lo juro por Dios, cuando ellos saben perfectamente bien que es mentira. Porque hay gente así, hermano, que se termina creyendo sus mentiras. Este hombre era como muchos, le gustaba echarle mucha crema a sus tacos. Él pudo haber dicho: he comprado una yunta de bueyes, he comprado 2, pero él dijo: no, déjame impresionarlo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Tronco de mentira, y necesito ir a probarlo. Mentira. ¿Cómo sé que era una mentira? Muy fácil. Volvemos al mismo cuestionamiento de antes. ¿Quién compra un animal sin antes revisarlo? ¿Cómo sabía este hombre que los bueyes no tenían las patas quebradas, que no tenían plaga, que no estaban enfermos, que no estaban en los huesos? ¿Cómo lo sabía? Si lo compró a ciegas, porque apenas iba a ir a probarlos. Era una mentira. Y en segundo lugar, ¿quién prueba 5 yuntas de bueyes en la noche? La gente del campo lo sabe perfectamente bien. Cuando se trabaja con animales, a las 5 de la mañana hay que estar en el potrero. Las personas del campo, desde las 5, 6 a más tardar, ya están en el potrero, trabajando con los bueyes, con los caballos, con las vacas, etc. ¡Qué casualidad! Que este hombre, al igual que el otro, compró 5 yuntas sin ver su estado, pagó por ellas y se le antojó ir a verlas de noche. Mentira. Era una mentira. Mentiras como la que tanta gente pone delante de Dios frente a la salvación que Él les ofrece. En el verso número 20 encontramos el tercer ejemplo. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tal vez tú me digas: hermano, pobrecito este sí merecía faltar. Se acababa de casar, era su luna de miel, era su noche de bodas. Él sí está perdonado. No, señores, tronco de mentira también. Tronco de mentira. Este hombre, quiero que sepan, no se acababa de casar. Porque cuando nosotros leemos acabo de casarme, pensamos que se casó ese día. Y podemos pensar, va a ser su luna de miel, su noche de bodas. Bueno, está en todo su derecho. Pero no. Yo quiero decirles que este hombre pudo haber tenido una semana de casado, pudo haber tenido un mes de casado, o incluso pudo haber tenido un año de casado ya. ¿Era correcto decir acabo de casarme? Sí era correcto. Sí era correcto. Pero lo que era mentira era: por lo tanto no puedo ir. Sí podía ir. Sí podía ir. Porque ya había tenido otras lunas de miel, otras noches de boda.
Él ya tenía días, semanas o incluso meses de casado. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo te lo puedo corroborar? La Biblia. Deuteronomio 24. Te voy a decir qué pasó con este tipo. Deuteronomio 24, verso 5. Hay algo que estaba escrito en la ley de Moisés. Una ley. Deuteronomio 24, 5. Cuando tomare alguno mujer nueva, o sea, cuando alguien se case, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Ojo, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No se le va a llamar para nada, no se le va a ocupar en nada, ni siquiera en tiempo de guerra se le va a llamar. Va a tener un año de permiso, nada más para estar en su casa y disfrutar de su mujer. Un año de permiso. Este hombre no se había casado ese día. Ese hombre pudo haber tenido hasta un año de casado. Estaba dentro de su año de permiso. Por eso él dijo: acabo de casarme. Era una media verdad. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Nada le impedía asistir. Él ya había tenido su luna de miel, había tenido sus noches de boda. Indudablemente iba a tener muchas noches más de boda. No le iba a pasar absolutamente nada. Asistir con su mujer y responder al llamado de este señor que organizó la gran cena. Simple y sencillamente no le importaba. Por eso, hermano, las invitaciones se enviaban con un año de antelación. ¿Saben para qué? Para que todo el mundo programara sus pendientes, para que todos los invitados arreglaran sus asuntos y nadie tuviera excusa el mero día. Para que nadie dijera: es que no me avisaste con tiempo, es que yo no sabía, es que yo ya tenía previsto un compromiso. No, señores, no. Por eso los invitaban con mucho tiempo de anticipación. Además, para que las fechas no se empalmaran también. Porque en aquel tiempo vivían en pequeñas comunidades, aldeas, ciudades relativamente pequeñas comparándolas con las de hoy. Así que cuando hacían una fiesta, como sucede en algunas partes de Oaxaca, cuando hacían una fiesta, invitaban a todo el pueblo. Entonces, imagínate 2 bodas en la misma fecha. ¿Con quién vas a quedar bien y con quién vas a quedar mal? Al invitar con tanto tiempo de anticipación, hermano, podía yo apartar cierta fecha. Si había otra boda, se tomaba otra fecha y punto. Las bodas no se empalmaban. Este hombre, al igual que todos, no les importó la fiesta. No querían ir, punto. Así como el ser humano hoy no le importa oír hablar de la salvación. No le importa oír hablar de la vida eterna, del perdón de pecados. No les importa. Verso número 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, recuerden que este hombre representa a Dios. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia: ve pronto. Noten ustedes la urgencia que hay hasta el día de hoy en el corazón de Dios. La urgencia que Dios tiene por llamar cada día más y más y más gente al arrepentimiento para que entren a la salvación. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, personas físicamente imperfectas.
Este hombre, padre de familia, tomó a sus siervos y les dijo: quiero que vayan y quiero que peinen toda la ciudad, que se metan por todas las plazas, por todos los callejones, y quiero que me busquen a los pobres, los cojos, los ciegos, los mancos, personas físicamente imperfectas, que de otra manera no hubieran tenido lugar en esa gran cena. ¿Saben ustedes quiénes son los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos en esta parábola? Somos tú y yo. Somos nosotros, hermanos, que no habíamos sido convidados a la gran cena, pero que frente a las mentiras y al rechazo de aquellos que se habían sido convidados, la puerta, el acceso se abrió para todos nosotros, personas imperfectas. Por eso Pablo lo dijo a los corintios en el capítulo 1 de la primera carta: de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, Dios se deleita en llamar, nada más para avergonzar a lo que es. Y más adelante les dijo: para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, para que a nadie se le suba el apellido, para que nadie se esponje, para que nadie crea que es muy importante. No, el único importante es el padre de familia. El único importante es aquel que te invitó a celebrar este magno evento en la eternidad que se llama la Cena del Cordero de Dios. Lo mandó por toda la ciudad. Y en el verso 22 dijo el siervo: aquí ya hay un lapso de tiempo. Ya transcurrió un lapso de tiempo. El siervo fue e hizo lo que le mandó su señor. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Algo muy importante que nos recuerda que no podemos bajar la guardia al momento de evangelizar. No podemos como iglesia bajar la guardia en el asunto de la evangelización, porque todavía hay lugar. No hay nada más triste para alguien que organiza un evento que las mesas estén vacías. Qué triste es ver cuando se organiza una boda, unos 15 años, y hay una mesa vacía por allá, otra mesa vacía por allá, otra mesa vacía por allá, porque muchos sencillamente no les importó la invitación. Este padre de familia no quería la celebración vacía. No iba a permitir que esa boda estuvieran las sillas vacías. Él mandó a sus siervos por toda la ciudad. El siervo regresó y le dijo: ya lo hicimos, trajimos a todos los que nos encontramos, pero todavía hay lugar. Eran tantos los invitados que no se llenan. Ni con todos los pobres de la ciudad lo hemos podido llenar. Imagínate la cantidad de invitados, y todos ellos se excusaron. Verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Primero lo mandó a la ciudad, ya después lo sacó de la ciudad. Ahora quiero que vayas fuera de la ciudad, por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar. Qué importante es esta declaración del padre de familia: fuérzalos a entrar. No les preguntes: si quieren venir, tráelos. ¿Por qué? Dijo este hombre: para que se llene mi casa. Primero lo mandó en la ciudad, luego fuera de la ciudad. Recordemos las palabras de Jesús antes de ascender en una nube: me seréis testigos en Jerusalén, y luego por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La orden de este padre de familia es: ve, búscalos, tráemelos, fuérzalos a entrar aunque no quieran. Hermano, hay gente que tú has evangelizado por años y siempre te han salido con las mismas mentiras. El Señor, a través de esta palabra, te está diciendo: fuérzalos. Si te dan con la puerta
de la nariz, vuelve y tócale la puerta. No ceses de predicar la palabra, no dejes de insistirle. Cuando te salgan con sus típicas mentiras, el domingo vas a ver que voy a llegar. Ahí te voy a dar la sorpresa. Tú dile: no, Señor, ya me cansé de que me estés viendo la cara. El domingo voy a estar aquí desde las 10 de la mañana. Te aviso para que estés listo, porque si no estás listo, aún en pijama te voy a llevar a rastras a la iglesia. Fuérzalos a entrar, aunque sea por compromiso. Tráelos que oigan la palabra. El Espíritu Santo usará la palabra. El Espíritu Santo se encargará a través de la palabra de quebrantar, redarguir el corazón más duro y cambiarlo. Por eso el Padre le dijo: ve y búscalos, fuérzalos, porque quiero que mi casa esté llena. Y luego concluye el verso 24 con una tremenda advertencia para todos. Porque os digo, dijo el padre de familia que representa a Dios, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que fueron invitados, gustará mi cena. Os digo que nadie de todos aquellos que me rechazaron logrará entrar en esta gran cena. Tenemos que hacer conciencia, hermano, y tomar esta solemne advertencia para todos nosotros. La gran cena que Dios ha preparado, que no es otra cosa que la salvación eterna, el Señor, hermano, la celebrará con nosotros o sin nosotros. Punto. Yo quiero decirte, quiero que estés consciente de una cosa. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo terrenal de carne y de sangre, nadie tiene lugar seguro allá, porque todavía estamos aquí. Nadie puede cantar victoria porque todavía no llegamos. Y en el camino pueden pasar muchas cosas. ¿Saben ustedes quiénes son los únicos que tienen garantizado su lugar en la gran cena? Los que ya llegaron, los que ya están allá. Punto. Ellos ya tienen el lugar asegurado. Tú y yo no lo tenemos asegurado. Tenemos que entender que lo que Dios ha propuesto hacer, lo va a hacer. Vayamos nosotros o no vayamos, Él de todas formas lo va a hacer. Por eso la Biblia dice: vela y ora. Mucho cuidado para que ninguno robe tu corona. Punto. Así de sencillo. La Biblia dice, nos enseña que una salvación tan grande como esta la tenemos que cuidar con temor y temblor. ¿Por qué? Porque en un descuido y perdemos la invitación. En un descuido, hermano, y nuestro lugar será cedido a otra persona. Esta es la advertencia de esta parábola. No presentemos más excusas delante de Dios. Excusas para no obedecerle, para no servirle, para no rendirnos, para no santificarnos en verdad delante de Él. Déjenme concluir. Apocalipsis 19:9. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 19:9. Amén, amén. Dice: bienaventurados, que significa dichosos, felices, 3 veces benditos, los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas.
Señor no se va a echar para atrás. El Señor no va a cancelar a última hora. ¿Saben qué? Todo se cancela, no se va a hacer. No, Señor, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer así como lo dijo. Punto. Por eso la Biblia nos dice: dichosos los que reciben la invitación y son llamados a la cena del Cordero, porque estas palabras son verdaderas. Sea bendito su santo nombre. Voy a concluir nada más haciendo mención de una costumbre que se tenía en la antigüedad en torno a las bodas. En el tiempo antiguo, cuando se terminaba la boda, la ceremonia de casamiento, la costumbre dictaba que los amigos más íntimos del novio, sus amigos más cercanos, tomaban al novio y se lo llevaban a dar una vuelta, un recorrido para hacer tiempo. Algo similar se hace hoy con los novios, ¿verdad? Cuando se termina la ceremonia en la iglesia, se lleva primero a los novios a dar una vuelta, generalmente a tomarse fotos. La sesión fotográfica. ¿Para qué? Para dar tiempo de que todos los invitados se trasladen al salón y sean los invitados los que esperen a los novios, en vez de que los novios tengan que esperar a los invitados que lleguen. Bueno, en la antigüedad se hacía más o menos así. Se tomaba el novio, se le llevaba a dar un recorrido calculando el tiempo necesario de que toda la gente llegara al lugar donde se celebraría la fiesta. Cuando calculaban el tiempo, los amigos traían al novio. Todos entraban al salón. El último en entrar era el novio. Una vez que el novio entraba, se cerraban las puertas. Y detrás del novio ya nadie entraba a la boda. Una vez que el novio entraba, se cerraban las puertas y nadie podía entrar. La Biblia dice que Jesucristo es el novio de la iglesia. Muy pronto vendrá por ella en una nube. Nos llevará a disfrutar la salvación eterna, la gran cena. Llevará a la iglesia, la presentará delante del Padre y el novio será el último en entrar. Hoy la puerta está abierta todavía. Cristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Esa puerta para la salvación está abierta. Cuando el novio entre a la presencia del Padre, la puerta se cerrará. Y detrás de él nadie podrá entrar. Hay gente que desconoce la Biblia. Hay gente que dice: hermano, cuando yo oiga la final trompeta, en ese momento yo pienso caer de rodillas y me voy a arrepentir y me voy con él. La Biblia dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. La Biblia dice: será en un abrir y cerrar de ojos. No te dará tiempo ni de decir: mi alma te alaba. No te dará tiempo de nada. Será en un pestañeo, será en una milésima de segundo. Y una vez que la puerta se cierre, ya nadie podrá entrar a la presencia de Dios y a la gran cena, que es la salvación eterna en las moradas celestiales. Esto es una advertencia que tenemos que atesorar hoy en nuestros corazones para vivir con temor y temblor delante de Dios, en reverencia, en santidad y en obediencia y fidelidad a su santa palabra. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga el corazón de la iglesia. No vamos a hablar más. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie.